Yo cuando empecé el seminario mayor, estoy hablando del año 92, cuando terminé el primer año de filosofía. En nuestro país tuvimos una guerra y ya con la guerra tuvimos que huir del país porque se estaba matando a la gente. Y también como mi padre era un político, entonces a nosotros nos buscaba también para matar a nosotros. Entonces tuvimos que huir de nuestro país, es decir, mi padre, mis hermanos y yo, pero junto a mucha gente, y huimos de nuestro país. Y fuimos fuera de Ruanda y estuvimos en un país que se llamaba Zaire, ahora es República Democrática del Congo. Allí estuvimos casi 3 años viviendo en un campo de refugiados. Un campo de refugiados es muy difícil a lo mejor comprenderlo porque es un campo en el que la gente vive fuera, en el aire libre, no hay casas. Hemos dejado casas, hemos dejado todo y estuvimos ahí viviendo fuera en casas de plástico. Pero gracias a Dios, después de 3 años, yo personalmente volví a Ruanda, pero mi padre murió también ahí porque le mataron. Y con todos estos sufrimientos, me ha costado mucho trabajo aceptarlo como persona. Pero también como cristiano he tenido suerte de tener un sacerdote que me acompañaba, porque cuando yo volví a Ruanda, y como era seminarista después de 3 años viviendo fuera de mi país sin estudiar, volví al seminario mayor porque siempre sentía que el Señor me llamaba para ser sacerdote. Y terminé la filosofía. Cuando terminé la filosofía, seguí teniendo problemas porque no me dejaron también empezar el seminario en la teología. Entonces tuve que buscar trabajo, estuve trabajando y trabajando tampoco no estaba en mi sitio, porque sentía que siempre el Señor me llamaba para ser sacerdote. Y no era fácil conseguir los papeles, pero gracias a Dios he tenido papeles y mi obispo me mandó aquí en España para seguir estudiando, porque en Ruanda yo no podía estudiar ahí porque la situación era favorable para mí para seguir estudiando. Y entonces me mandó aquí después casi de 5 años, 8 años trabajando y sufriendo, y me mandó aquí. Yo gracias a Dios he terminado mis estudios y me ha ordenado sacerdote porque el Señor me había llamado para ser sacerdote. Hablando de sufrimiento, hay una pregunta que dice: ¿qué sentido tiene el sufrimiento? El sufrimiento, de verdad que el sufrimiento en sí no tiene ningún sentido, Pero para nosotros cristianos ya sabemos que el sufrimiento siempre es la consecuencia del pecado, porque Dios al crear al hombre no lo creó por sufrir, sino crear al hombre para que sea feliz. Con el pecado original, el hombre empezó ya a sufrir. Por eso nosotros ahora mismo estamos sufriendo de muchas cosas que me ha relatado una lista de sufrimientos que estamos sufriendo. Hay guerras, falta de trabajo, muchas cosas. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que dar sentido al sufrimiento, mirando a Jesucristo también, que sufrió, sobre todo a nuestra madre, la patrona de nuestra parroquia, que ha sufrido. Ella nunca ha huido del sufrimiento, sino que afrontó los sufrimientos buscando soluciones. Nosotros también como cristianos no tenemos que huir de los sufrimientos, aunque nos agradezcan los sufrimientos, pero tenemos que afrontarlos buscando soluciones como cristianos. María, al pie de la cruz, nunca huyó de la cruz, sino que estaba al pie de la cruz cuando su Hijo Jesucristo estaba muriendo. Ella estaba ahí. Ella nos puede ayudar a nosotros también, cristianos, para coger nuestra cruz, besar la cruz, porque después de la cruz, como sabemos, siempre hay resurrección. Después de sufrir mucho tiempo Jesucristo en la cruz, Jesucristo ha resucitado. Nosotros también, afrontando, buscando soluciones de los problemas que estamos encontrando, que son consecuencias de los pecados, tenemos que afrontarlo
buscando soluciones como cristianos. Y allí nuestros sufrimientos tendrá sentido porque después de todos los sufrimientos sabemos que habrá una alegría inmensa. Pero esta alegría como cristianos tenemos que empezar ya a gozar de esta alegría. En este momento, en este tiempo que estamos viviendo el Adviento, es un momento también de la esperanza. Estamos esperando que Jesucristo vuelva en su gloria. Estamos invitados a vivir este momento con mucho gozo, con mucha alegría. Nuestro sufrimiento también le da sentido cuando nosotros miramos a Jesucristo. Miramos a Jesucristo imitando a nuestra Madre. Allí está la alegría de nosotros como cristianos. Entonces, yo diría que el sufrimiento tiene sentido cuando nosotros lo vivimos con fe. Cuando nosotros vivimos los sufrimientos como María también vivió estos sufrimientos. Yo invitaría sobre todo a los jóvenes a afrontar los sufrimientos, no huir de los sufrimientos, sino ofrecerlos siempre al Señor como si fuera tu cruz que tú tienes que llevar. Besar tu cruz y llevártela. Igual que Jesucristo llevó la cruz, nosotros también estamos llamados a llevar nuestras cruces, porque después de esta cruz hay resurrección. Yo creo que no puedo decir más y muchas gracias.